Saludos, estimados Javerín, bienvenidos sean una vez más a esta serie de Explorando los Hechos de los Emisarios que comparto usualmente con nuestro apreciado maestro Immanuel. Shalom, Immanuel, bienvenido. Shalom, querido Rap, y gracias a usted y a todos los presentes por estar en este momento. Queremos pasar estos minutos de una forma muy maravillosa e enriquecedora. Así es, el objetivo de esta serie pues es enriquecernos, adquirir el conocimiento adecuado sobre los textos para poder leerlo, obviamente en contexto. Es el único objetivo. Así que vamos a adentrarnos, vamos a viajar por la historia. Nos encontramos analizando el así llamado capítulo 9 del libro de Hechos, donde el personaje principal acá en cuestión es Shaul de Tarso. En la semana pasada analizamos un poquito acerca de la presentación inicial que el autor le da. Hoy vamos a hablar un poquito más ya de los enfrentamientos que tuvo como consecuencia de exponer, explicar acerca de la mesianidad de Yehoshua, comprendiendo obviamente el contexto, y este es que Yehoshua fue sentenciado a muerte como un blasfemo por nada más y nada menos orden del Cohen Agadol de Cayafa y los principales Kohanim. Por lo tanto, explicamos en la semana pasada que morir colgado no es nada más que una expresión según los términos de la Torá en Devarim, que dice maldito es la persona que muere colgado. Pues esa era la visión de de muchos judíos de aquel entonces, y en este caso era la visión de Shaul. Morir colgado y sobre todo sentenciado por el sumo sacerdote era evidencia de que Josué no era el Mesías. Pero la realidad Shaul la comenta en sus correspondencias y nos dice que todos estos eventos trágicos en la vida de Josué no son nada más que un reflejo de lo que habían dicho, o un cumplimiento, mejor dicho, de lo que habían dicho los profetas. El justo, el siervo, el que justificaría delante de Hashem a los penitentes, eh, su experiencia terrorífica siendo crucificado, siendo humillado, sería en realidad la manera de poder acercar a los penitentes al Todopoderoso a través de la Teshuvah. Así que vamos entonces a continuar esta hermosa tarea. Vamos a comenzar con la lectura y luego continuaremos con los comentarios. Vamos a colocar en pantalla el texto. Nuestro apreciado maestro hará la lectura. Excelente. Vamos a comenzar en el punto 6. Dice, gente de Judea en Damasco trama contra Shaul. Dice, pasados muchos días, conservadores de las costumbres de Judea tramaron matar a Shaul, pero él se enteró del complot. Día y noche vigilaban también las puertas de la ciudad con el intento de matarlo. Entonces sus discípulos lo tomaron de noche y lo bajaron por la muralla en una canasta. El siguiente punto. Cuando Shaul llegó a Jerusalén, intentó asociarse con los seguidores de Yehoshua, pero todos lo trataban con moderación, no estando seguros de que fuera en realidad un seguidor de Yehoshua. Fue Bar-Nechba quien tomó a Shaul y lo llevó a los emisarios y les contó cómo había visto a Adonai y Yehoshua en el camino y se había comunicado con él, y cómo en Damasco había hablado con valor acerca de Yehoshua. Así pues, convivió con ellos en Jerusalén, hablando con valor acerca de Adonai. Hablaba y discutía con los educados en las costumbres helénicas, pero ellos intentaban matarlo. Cuando los seguidores de Yehoshua lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Bueno, con esto comenzamos entonces nuestra lectura de hoy, y verdaderamente como preámbulo quisiera decir, a pesar de que no estuve la semana pasada, es un tema muy apasionante. El ingreso de Shaul aquí en el libro de Hechos nos da muchas bases para poder ver al verdadero Shaul, al emisario de Yehoshua, y no a ese personaje que ha sido tergiversado, manipulado. Yo creo que incluso después de Yehoshua Minasrat, Shaul es uno de los que más se han torcido sus enseñanzas. Así que hay que prestar mucha atención
a cada uno de los detalles y los textos que presentamos, porque verdaderamente van a ver al verdadero Shaul, al maestro de Torah que está allí, al ser humano que puede abrir los ojos, rectificar y conectarse, y de tal manera es un gran ejemplo para todos nosotros. Comenzando con esto, querido Rap, justamente aquí algo muy interesante que tiene que ver con un aspecto quizás cronológico, alguna contradicción en el texto. En el libro de Hechos se dice que Shaul llegó a Jerusalén e dice, intentó asociarse con los seguidores de Yehoshua. Prestemos atención, intentó asociarse con los seguidores de Yehoshua. Entonces la comprensión que se encuentra generalmente en el cristianismo sobre Shaul generalmente difiere de esto porque dice, basado en la interpretación cristiana de Gálatas, en el capítulo 1, que Shaul tras el encuentro con Yehoshua en Damasco, Shaul se convirtió automáticamente en un apóstol y comenzó a viajar por el mundo y se asoció a los 12 emisarios. Dice Gálatas, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Yehoshua, el Mesías, hoy por Elohim. Ahora bien, basado en esto, ¿hay alguna contradicción? ¿Shaul se integró de inmediato o simplemente intentó? Los discípulos en realidad, como dice el texto, lo trataban así con precaución precisamente por todo lo que habían vivido, o fue algo automático, porque de ser así, yo veo aquí un gran ejemplo, una gran enseñanza de Shaul, pero bueno, voy a esperar su respuesta para comentar al respecto. Así es, yo creo que como bien coordinamos, no existe una contradicción entre lo que se narra en la correspondencia a las comunidades en Gálatas, a las comunidades en Galatia, llamado el texto Gálatas, y una contradicción entre ese documento y el libro de Hechos. Más bien creo que lo que existe es un error de comprensión de ambos textos a la hora de ponerlos en sincronía cronológica. Y me gustaría abordar un poco al respecto, porque la visión errada, muy popular obviamente debido a la escasez de profundidad en el texto, es que Shaul se convierte en un discípulo de Yehoshua y rápidamente comienza a enseñar acerca de Josué y comienza a viajar, y estos viajes tan populares que se conocen como el viaje a Galatia, a Corinto, Éfesos y todos esos lugares. Pero la realidad, hemos leído en la semana pasada, voy a volver a leerlo, Hechos 9:19, dice que después que Saúl permaneció un tiempo con los discípulos de Josué que estaban en Damasco, comenzó a informar en los centros comunitarios acerca de Josué. Es decir, Saúl tuvo que tener un tiempo para aprender acerca de Josué, aunque suponemos, o es de suponer, que si él había establecido una especie de persecución, de ataque psicológico y físico contra los que seguían a Josué, por lo que dije al inicio de la charla, porque había sido un hombre crucificado, sentenciado a muerte por el Cohen Gadol, lo cual implicaría que era un blasfemo. Claramente no podía ser el Mesías. Cuando Saúl comprende la realidad, él, claro, tendría noción ya de las enseñanzas de Josué, pero no tan claro como para poder dedicarse a exponer sobre Josué. Por eso es que hay que leer los textos en contextos. Saúl, después de tener el encuentro con Josué, permaneció un tiempo con los discípulos en Damasco. ¿Por qué razón? ¿Qué estaría haciendo Saúl? Aprendiendo, estudiando con los discípulos de Josué, con aquellos que tenían obviamente mayor conocimiento que él respecto a la persona de Josué. Luego, estamos leyendo, dice que pasados muchos días, Hechos 9:23, pasados muchos días, en hebreo sabemos que días no se refiere a 24 horas, se refiere simplemente a tiempo. Así que pasado mucho tiempo en Damasco, los conservadores de las costumbres de Judea traman matar a Shaul, y este entonces es sacado fuera de la ciudad. Así que esta es básicamente la idea. Saúl se encuentra con Josué, no sale corriendo a las sinagogas a hablar acerca de Josué, ni mucho menos a vociferar por las calles, tocando puertas de no israelitas, convenciéndolos acerca de un Mesías.
por el simple hecho de que el gentil en aquel entonces no sabía, no tenía idea alguna de lo que significa Mesías o Cristos ungido. Para ellos simplemente el ungido significaba, en griego, Christos significa untado con aceite, bañado con aceite, y esto no tenía ninguna implicación técnica para ellos, a diferencia del concepto judío, que Mashiach es un término técnico que identifica a la persona elegida para ser el rey de Israel por designio divino. Ahora, para responder más claramente la pregunta, apreciado maestro, el texto de Gálatas eh, dice, yo no fui a consultar enseguida a carne y sangre. Y entonces la suposición, la interpretación errada dice, pues claro, Shaul no tiene nada que consultar con los discípulos anteriores porque él tuvo una revelación divina de Yahushua y suponen también que estos 3 años que Shaul dice que estuvo entre Damasco, Arabia, pues estuvo teniendo revelaciones directamente. Entonces, cuando la gente ya lee a Shaul como un personaje, un emisario, un apóstol desconectado, erróneamente desconectado de los 12 emisarios y de los líderes en Jerusalén, pues eh, está en la expectativa de tomar cada frase de Shaul de manera errada. Cuando dice, no fui a consultar enseguida con carne y sangre, ni tampoco subí a Jerusalén a los que eran emisarios o apóstoles antes que yo, se toma de manera, digamos, como si fuese una especie de ataque. Shaul diciendo, pues yo no fui a Jerusalén porque no tengo nada que aprender de ellos. Yo lo recibí todo por revelación y los identifica a ellos como carne y sangre. Esto es un hebraísmo que significa persona. Pero quiero aclarar esto, quiero aclarar esta frase de Shaul. Fíjese, Shaul, estimados, hace una diferencia entre dos grupos. Shaul dice, estoy citando la carta a las comunidades en Galatia, tras el encuentro de Shaul con Josué en Damasco, dice, no fui a consultar enseguida a carne y sangre. Esto es, a ser humano alguno, a persona. Pero fíjense cómo separa esa consulta de otro grupo. Y dice, tampoco subí a Jerusalén a los que eran ya emisarios, representantes antes de mí. Fíjese cómo Saúl identifica carne y sangre como a los que él debiese consultar, que son sus previos maestros. Y estos los separa de quienes serían los nuevos líderes de él para enseñarles, para encaminarlo en el camino de Josué. Tampoco subía a Jerusalén. Así que el concepto de identificar un grupo como carne y sangre, ser humano sin influencia divina, hay que separarlo de el grupo que Saúl identifica como los de Jerusalén. No fui enseguida a carne y sangre, es decir, a los que eran maestros de él, tampoco, ese es el otro grupo, que no los identifica como sangre, carne y sangre, tampoco subí a Jerusalén. Ahora, el contexto de por qué no sube a Jerusalén no es para minimizar el carácter, la autoridad de los discípulos o los emisarios, porque de hecho los identifica como los que eran emisarios o apóstoles antes de mí. Y esto claramente no hay que entenderlo de manera negativa, de ninguna manera. Está reconociendo que hay representantes de Josué antes que él. Por si nos quedara duda alguna, nada más que tenemos que leer los escritos de Saúl, como él, después de cada viaje que dio por la diáspora, ¿dónde terminaba Saúl? En Jerusalén, trayendo los donativos, la tzedakot, que las diferentes comunidades diaspóricas traían a Jerusalén. Y venía Saúl a compartir su enseñanza, o sea, a consultar literalmente la enseñanza que él había compartido. Voy a poner en pantalla rápidamente lo que les estoy diciendo para evidenciarlo. Fíjense. A ver de qué manera puedo agrandar un poco la pantalla. A ver, nos vamos a retirar por un momento la pantalla a ver si se ve mejor. Así se ve mejor. Fíjense, lo que manifiesto en la parte izquierda es lo que está registrado en el libro de Hechos.
Lo que figura en la parte derecha es la información registrada en la carta a las comunidades en Galatia. Shaul, con esto voy a evidenciar que Shaul no comenzó su apostolado, por así decirlo, usando un término cristiano que todos conocemos, no comenzó su Shelihut, su misión, tras el encuentro con Josué, sino que esto tomó lugar 14 años después. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que los lectores del libro de Hechos están leyendo que Saúl tuvo el encuentro en el capítulo 9, tuvo el encuentro con Josué en Damasco, y en el capítulo mismo 9, verso 26, Saúl con Bernabé se encuentran en Jerusalén. Y el lector simplista piensa que es una continuidad, o sea que rápidamente Saúl fue a la comunidad en Jerusalén y ahí comienza todo su obra misionera. No es la realidad. Y acá lo comparto en pantalla. Fíjense, esto es en orden cronológico. Y aquel que desee esta información se encuentra registrada en el libro Hechos de los Emisarios, ya publicada. Tras los 3 años, acá subrayo en pantalla, tras los 3 años después del suceso en Damasco, el encuentro con Josué, eso está evidenciado en el libro de Gálatas en el capítulo 1. Acá lo marco, a la parte derecha. Tras los 3 años, Saúl fue a Jerusalén y estuvo 15 días con Simón Kefá. Lo curioso de estos 3 años es que tenemos, por ejemplo, evidencia en los rollos del Qumran que 3 años era el periodo en que demoraba la persona para ser identificada como parte de un movimiento judío. Así que es muy probable que este sea el contexto. Ahí encuentra a Simón Kefá y está 15 días con él. Ese evento está narrado en el capítulo 22 del libro de Hechos, como pueden ver en pantalla. No en el capítulo 9 que estamos leyendo hoy. El encuentro de Saúl con Simón, narrado en el primer capítulo de Gálatas, se encuentra registrado en el capítulo 22 del libro de Hechos. Luego, como pueden ver, 14 años después, es que toma lugar la asociación de Saúl como emisario. La evidencia es muy clara. Fíjense quiénes son los personajes destacados. Bernabé o Barnejbá. Luego se habla de la unión con los discípulos y se menciona a Antioquía. Esto es entre el capítulo 9 de Hechos y el capítulo 11. Bernabé hace función, se hace presente. Luego se habla de una unión entre los discípulos de Jerusalén y Saúl y el envío a Antioquía. Pues es justamente lo que se menciona en el capítulo 2 de Gálatas. 14 años después, dice Saúl, del evento en Damasco, Saúl estuvo en Jerusalén con Barnejbá y dice que Jacob, Kefá y Johanán les dieron a Saúl y Barnejbá las diestras de compañerismo y comienzan ellos a ir a la diáspora, esto es, a las comunidades judías que se encontraban fuera de la tierra de Israel. Así que si tomamos en cuenta el contexto, se hace muy claro que la recepción de Saúl de Tarso entre los emisarios, siendo el intermediario Bernabé en español, Barnejbá en hebreo, tomó lugar 14 años después. 14 años después. Lo que pasa es que el lector del libro de Hechos tiene que tomar en consideración que el autor no está siguiendo un orden cronológico. Veremos, Be'ezrat Hashem, en el capítulo 11 de Hechos, cómo el autor retoma los eventos narrados cuando la muerte de Esteban y los va a traer a colación. Así que no existe un orden totalmente cronológico en el libro de Hechos, sino más bien temático, creo yo. Y en este caso está hablando de los hechos de Saúl. Y la evidencia más clara es que si en el propio texto de Hechos
no se ha mencionado un encuentro entre Shaul y Bernabé, entonces no es lógico que se nos narre rápidamente que Bernabé presenta a Shaul, a los emisarios. La realidad es que pasaron 14 años, Shaul intentó relacionarse con los discípulos, pero no es sino hasta 14 años después que es enviado. Shaul es enviado, o sea, él recibe la Shelihut. Shaul comienza a ser un apóstol cuando los discípulos de Jerusalén lo envían. Ahora, esta es la gran diferencia. Perdona que me extienda, apreciado maestro. Y con esto sí finalizo para darte la palabra. La gran diferencia es entre el concepto de ser shaliach, ser enviado, y la misión o el envío. En otras palabras, Shaul de Tarso fue comisionado, fue elegido como apóstol, como shaliach, por Yehoshua mismo, pero a través de un hombre llamado Hananiah. Fíjense, Shaul recibe la voz de Yehoshua y le dice, ¿por qué me persigues? Shaul le pregunta, ¿quién eres, Señor? Yehoshua le dice, soy yo, Yehoshua de Nazaret, a quien persigues, pero no le dice en ese momento, serás mi representante, serás mi apóstol, mi emisario, no, le dice, ve a Jerusalén, a Damasco. En Damasco es Hananiah, el piadoso, quien le dice que Yehoshua lo ha elegido a él, a Shaul, como emisario. Así que no es directamente como Shaul recibe la comisión. Sí es de Yehoshua, pero con un intermediario. Entonces, el hecho de que se hizo un intermediario, bien puede decirse, yo recibí la misión o la Shelihut o la comisión de Yehoshua. Sí, fue de Yehoshua, pero por un intermediario. Así que es importante tenerlo claro. Shaul es un shaliach por orden de Yehoshua, pero la misión, a dónde debe de viajar, esto toma lugar por inspiración divina, por Ruach HaKodesh, y esto lo leemos a continuación, donde los que están dirigiendo la comunidad dicen, Ruach HaKodesh ha dicho, separen a Bernabé y a Shaul o a Pablo para la misión que les tengo delegada. Así que hay que poner cada cosa en su tiempo, en su contexto cronológico, y no dejarnos influenciar por conceptos extraños que simplemente quieren poner en Shaul una autoridad que realmente Shaul no la reclamó. La única autoridad que Shaul reclama es ser Shaliach, por orden de Yehoshua, y esto está evidenciado en el propio texto. Lo que no podemos hacer es seguir esta teoría fantasiosa de presentar a Shaul como alguien con mucha más autoridad que los 12 emisarios ya existentes. No, la realidad es que, bueno, el maestro Immanuel supongo que hablará de esto, es la realidad. Shaul, como toda persona que se inicia en un movimiento, tiene que pasar un momento para aprender, para concebir esta nueva concepción de las enseñanzas de Josué en el contexto de Israel, el Mashiach ya manifestado, la nueva alianza, todo lo que significa esto, cómo se vive la Torá con la manifestación del Mashiach, y pues creo que era muy importante aclarar el contexto cronológico. Adelante. No, excelente, Rap. De verdad que la explicación está maravillosa. O sea, hemos aprendido que a la hora de leer los textos tenemos que verlo en coordinación y coherencia con otros textos, porque muchas veces el desarrollo de cómo se relatan los acontecimientos no necesariamente lo tenemos que leer como algo que sucede de un día para otro. Y cuando veía esa tabla comparativa que usted compartió, verdaderamente es exacta, o sea, coincide y perfectamente nos da luces de cómo entender el desarrollo de Shaul dentro del movimiento. Pero hay dos elementos que me gustó destacar justamente en oposición al cristianismo, que plantea uno. Shaul fue un emisario que automáticamente aceptó su misión y la comenzó a desarrollar de forma autónoma y automática. Cuando digo autónoma es porque vemos a un Pablo como que actuando solo, sin coordinación, mientras que la visión de los textos nos dicen que es un Shaul que va con los discípulos y ellos son los que le delegan y le mandan una misión.
Entonces vemos que hay un orden y hay una organización dentro de los estudiantes de Yehoshua Minarrat. Pero también vemos que Shaul es un maestro de la Torá, y yo lo catalogo como un maestro magistral, que a la hora de ver la visión de la Torá y los profetas, a través de sus cartas, él verdaderamente hace exposiciones rescatando el espíritu de la Torá bajo la enseñanza de Yehoshua Minarrat, y 14 años de meditación, de estudio, de análisis para entender esta misión y ir a enseñarlo. De verdad que para mí me muestra una gran enseñanza, no solamente de humildad, porque él pudo haber dicho, bueno, pero yo soy maestro de Torah, yo conozco Torah y valóreme, hágame una equivalencia, sino que ve que este movimiento de Yehoshua Minarrat, como un movimiento mesianista de gran importancia, conllevaba a que verdaderamente en su mente y en su corazón él estuviese claro y convencido de lo que estaba haciendo. Sobre todo la claridad de que a la hora de que yo voy a hablar, a instruir, a enseñar sobre Yehoshua Minarrat, yo lo tengo que hacer acorde a la Torá, a los profetas y al orden que los discípulos han mostrado. Y esto verdaderamente contrasta mucho con esa imagen paulina, del cristianismo paulino, que se ha querido enseñar y que verdaderamente no está en el texto, no está. Es una imagen que se ha vendido sencillamente por una lectura simple y verdaderamente sin tomar en cuenta la cronología del mismo. Así que yo lo veo a todos como una gran enseñanza para nosotros también. Llegar a este movimiento conlleva estudio, análisis, introspección, pero también entender nuestra misión, nuestro rol. Y en pocas palabras, como estudiantes, como discípulos de Yehoshua Minarrat, en este movimiento tenemos que trabajar también en coordinación con otros Haverim, otros estudiantes. ¿Por qué? Porque es un movimiento que promueve la integración, la unidad alrededor de un rab, y ese rab es el Mesías de Israel, es el rey de Israel. Entonces no es algo para tomarse a la ligera. Shaul verdaderamente no lo tomó a la ligera. Así que aprendamos de Shaul y verdaderamente yo creo que si tomamos esto nos va a dar una gran enseñanza de vida. Eso tenías que rescatar y verdaderamente interesante. Yo creo que me uno a la petición de algunos y sería bueno ver esta tabla compartida en el video porque nos ayudaría muchísimo también para nuestro análisis y estudio personal. Así es, y bueno, me comprometo en las próximas horas a hacer un PDF de esta, que sea accesible, o sea, que esté permitido descargarlo y lo colocaré debajo del vídeo. Pero si quiero rescatar algo, claramente hoy no es el día para estudiar acerca de la correspondencia a la comunidad en Galatia, pero sí quiero citar un verso, simplemente, un texto simplemente que pone de manifiesto esta tesis que he planteado. Y esa se encuentra en el segundo llamado capítulo de la carta a los Gálatas, en el verso 1 y el verso 2. Shaul dice, 14 años después, el evento de partida es su encuentro con Dios Josué. Previamente, en el capítulo 1 menciona una reunión a los 3 años, pero en el capítulo 2, cuando habla de lo que tomó lugar el 14º año, dice que estuvo en Jerusalén, y es lo que estamos leyendo hoy en el capítulo 9 de Hechos, estuvo en Jerusalén con Bernabé y Titos, y reportó en privado lo que ha enseñado en la diáspora. Fíjense, si Saúl, como decía el maestro, bien decía el maestro Immanuel, fuese un autónomo, una persona que no necesita validez o que le validen su enseñanza, pues que hace 14 años después en Jerusalén, reportando lo que él está enseñando. El mensaje que lamentablemente el cristianismo nos ha presentado de Saúl como un autónomo, como una persona que no tiene necesidad alguna por la que reunirse con los maestros y emisarios previos a él, es totalmente una falacia y creo que no le hace honor ni justicia alguna a Saúl de Tarso. Así que parte del objetivo de estas charlas pues es recuperar y restaurar, revalorizar la persona de Saúl. Bueno, seguimos, Rat. Vamos a
a continuar entonces con la lectura. Así es. Permítame un segundo. Iríamos ya a otra parte, la parte 5 del libro. El movimiento se expande en Judea, Galilea y Samaria. Así Vamos es. a leer el punto 1 y el punto 2 de la parte 5. Dice, vuelve la paz y aumentan los seguidores. En el formato griego sería Hechos 9:31. Y dice, entonces la comunidad tuvo paz en toda Judea, en Galilea y Samaria. Se reedificaba y se multiplicaba conduciéndose en el temor del Eterno y fortalecida por la influencia divina. Sigue. Mientras que Fa hacía su recorrido por todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria, fue también a los seguidores de Yehoshua que vivían en Lot. Allí encontró a un hombre llamado Aineas, tendido desde hace 8 años en un catre, porque estaba paralizado. Que Fa le dijo, Aineas, eres curado por Yehoshua, rey de Israel. Levántate y tiende tú mismo tu catre. Al instante se levantó y todos los que viven en Lot y en Sharon lo vieron y retornaron al Eterno. Maravillosa lectura. Aquí en el primer punto hay algo muy interesante que yo creo que vale la pena explayarse, porque es una enseñanza, aquí vemos no solamente una parte histórica de lo que es el movimiento de Yehoshua Minarrat, sino también vemos enseñanzas y ejemplos de cómo se conducen los discípulos y las comunidades del siglo I. Y dice literalmente, se reedificaba y se multiplicaba conduciéndose en el temor del Eterno y fortalecida por influencia divina. Entonces aquí vemos que el movimiento se basa generalmente en 2 principios que según hemos aprendido y usted ha nombrado en diferentes oportunidades, estos principios serían el temor del Eterno, Irat Hashem, y la influencia divina. Sería Ruach HaKodesh. ¿Qué nos habla al respecto, Rab? ¿Qué podemos aprender de estos 2 principios y cómo, así como ellos lo aplicaban en aquella época, nosotros podemos rescatar para nuestra vivencia hoy en día? Así es. Sí, es interesante resaltar ese aspecto, comprender cómo era la esencia del movimiento, pero algo rápidamente que no quería que se fuese del contexto es, entre paréntesis, que esta es curiosamente la única instancia en el libro de Hechos, única instancia en que se menciona a los discípulos en Galilea. Única instancia, a los discípulos en Galilea. Y es muy probable que quienes están liderando el movimiento en Galilea sean pues la familia de Yehoshua, sus hermanos, o también aquellos discípulos más cercanos que no son los 12. Los 12 se trasladaron a Jerusalén, así que es muy probable que sea la familia. Ahora, lo que decías en esa, yo creo que crea un contraste muy radical entre el concepto religioso, digamos, vamos a decirlo en términos claros, lo que la religión cristiana ha transmitido de que está basada la enseñanza de Josué o la formación del movimiento de Josué. Acá pues el texto de la Torá, el texto de Hechos nos lo plasma de la manera muy clara. Su esencia está basada en estos 2 principios de la Torá, conduciéndose según el temor del Todopoderoso y la influencia divina, esto es el Espíritu Santo en términos comunes. Temor del Eterno, Yirat Hashem, ¿qué significa en el concepto hebreo? Yirat Hashem nos habla de una conducta ética y moral. Recordamos en el libro de Génesis, cuando Yosef se encontraba en Egipto, vestido como un egipcio, los 11 hermanos, lo van a visitar, no lo conocen, Yosef encarcela a Simón, y Yosef en ese contexto se identifica ante sus hermanos como un Yireh Elohim, como un temeroso de Dios, como un temeroso Elohim. Y claramente es un término técnico, porque si temeroso de Dios significaría temerle al Dios de Israel, se estaría identificando Yosef como un israelita más. Claramente entonces el término Yireh Elohim, temeroso de Dios, lo que significa es ser una persona ética,
moral, una persona que vive teniendo en noción la preocupación por un bien mutuo, y es por eso que Yosef se identifica ante sus hermanos como persona con ese carácter, temeroso de Dios. Así que una de las bases, una de las, digamos, de las columnas más importantes que desarrolla una comunidad de discípulos de Josué es que tengan Irat Hashem, temor del Todopoderoso. Esto es, que sigan la voluntad del Todopoderoso en términos de moral, en términos de ética y moral, en términos de conducta. Lo otro, pues, es que estaba siendo fortalecida por la influencia divina. Y esto nos habla de, en términos del Tanaj, nos habla de el aspecto mesianista de la comunidad. No simplemente era una comunidad judía más, era la comunidad judía por excelencia, porque es la que estaba siendo influenciada por Ruach HaKodesh. Y la influencia divina, según las palabras de los profetas, sería una realidad cuando el Mashiach se hiciera presente. Por eso es que es curioso también leer acá cómo Shimon Kefa se dirige a este compatriota israelita llamado Aineas, así figura en el texto griego, posiblemente sea una transliteración de Oniá, un nombre hebreo, pero como quiera que fuese, lo importante es el título, el epíteto que Shimon Kefa emplea para Josué en la sanación. Josué, yo traduzco el rey de Israel, esto es el Mesías, el Cristos, el ungido, el rey elegido por designio divino. Así que esta es la grandeza del movimiento de Josué, que no solamente es un movimiento piadoso, ético y moral, más dentro del pueblo judío, sino que es un movimiento ético, piadoso, según los dictámenes de la Torá, pero que tiene la influencia del espíritu del Mashiach, y esto es, obviamente, como decía cuando hablaba de Shaul, la época del Mashiach se ha manifestado. Por eso es que, estimado maestro Immanuel y estimada familia, es difícil comprender las correspondencias de Shaul cuando el lector no cree o no toma en consideración que para Shaul la manifestación del Mesías, la época mesiánica, se ha hecho una realidad. Cuando Shaul dice no estamos sujetos, no estamos bajo la Torá, es porque Shaul está comprendiendo que estaba ya viviendo en una era mesiánica. Por lo tanto, en la era mesiánica, el rol de la Torá para el hijo de Israel sería un tanto diferente previo a la era del Mesías. En los días del Mesías, según los profetas, dice Irmiyahu, por ejemplo, colocaré mi Torá dentro de ustedes, mi espíritu, mi influencia para que vivan de acuerdo a la Torá. Y es en ese contexto, en este formato, en estas palabras del profeta, que Saúl puede hablar de la Torá en los días del Mesías como algo que se obra por iniciativa propia. En contraste a la persona que no puede vivir por naturaleza la Torá y se encuentra sujeto, bajo, restringido por la Torá porque es un pecador. Entonces, esta es la clave. ¿Queremos comprender los escritos de los primeros discípulos? Aunque el lector no crea que Josué es el Mesías, pero si quieres, perdón, sacar provecho del texto, comprenderlo en contexto, tienes que leer suponiendo que los autores conciben que ellos están viviendo en la era mesiánica. Están viviendo en el momento que la influencia divina es una realidad para ellos y ellos pueden vivir un reino teocrático, mini reino teocrático en su comunidad. Adelante. No, excelente. Y verdaderamente analizaba el texto y como estamos luchando contra un polvo histórico que nos ha manipulado los textos, a veces de diferentes ópticas se analizan este tipo de textos y es muy fácil irse a los extremos. Fíjense, dicen que se estaban conduciendo y el texto dice que es un hebraísmo, significa literalmente, dice que estaban caminando. Y veo que el hebraísmo justamente viene de la misma raíz de la palabra halajá, que es la forma de caminar o conducirse, del vocablo lalejet, caminar. O
sea, el movimiento de los discípulos de Yehoshua Minarrat es un movimiento halágico. Esas visiones distorsionadas que pretenden decir, no, nosotros no tenemos que ver nada con la halajá, es un movimiento que se separa de la halajá, y para tratarlo de ver como un movimiento no judío, es totalmente opuesta a lo que podemos ver en los textos. Un movimiento halágico que justamente se basa en dos grandes principios: el Irá Hashem, el temor a Hashem, la ética, la moral, un temor reverencial, no un miedo como lo enseña la religión, no como un miedo al castigo, sino más bien como una forma de no apartarse del camino. O sea, nuestro principal miedo es no apartarme del camino correcto. Mi principal miedo es no perder la conexión con el Creador. Mi principal miedo, mi principal temor es conducirme adecuadamente. Y eso hace que entonces se desarrollen toda esta ética, esta moral que nos permite entonces seguir un camino y un sendero conforme a la ética de la Torá. Y la Ruach HaKodesh, la influencia divina, como ya lo hemos explicado muchísimas veces, como una herramienta, como una ayuda, como una influencia que nos muestra el camino correcto. La forma de meditar, indagar y buscar por medio de la Torá, por medio de los escritos, por medio de la inspiración del Creador, lo correcto a seguir. Esas decisiones trascendentales que muchas veces no sabemos cómo seguir, qué hacer, y pedimos al Creador que nos ilumine si esto va conforme o no conforme a la Torá, allí está la influencia divina para darnos asistencia, pero siempre buscando la voluntad del Creador a través de la Torá. Entonces me pareció muy interesante hablar de esto porque justamente aquí vemos, somos un movimiento halágico como Shomer Torah o Mitzvot. Ahora bien, que el concepto de halajá de los primeros discípulos es una halajá conforme a la Torá y los profetas y no bajo una visión posterior, legalista, que ya hemos hablado muchas veces, es otra cosa. Así que es muy importante que cuando veamos estos textos, ubiquémonos en el contexto histórico correcto y no caigamos en ese tipo de visiones. Uno, la extrema cristianismo, diciendo que este movimiento no tiene nada que ver con una visión judía, la extrema ortodoxia diciendo que quizá este movimiento es Goy, o los que quieren quizás unir a los dos diciendo que mira, como es un movimiento halágico, ellos seguían los dictámenes quizás talmúdicos cuando sabemos que es totalmente un anacronismo. Pero tratemos de rescatar, como usted decía, no solamente la imagen de los emisarios, sino también la enseñanza. Una enseñanza profundamente espiritual, sustentada en la Torá y en los profetas. Y esto es maravilloso de ver. Vamos a seguir entonces, rápido. Seguimos. La lectura en la parte número 3, resurrección de Tabita en Yafo, Judea. Había en Yafo una seguidora de Yehoshua llamada Tabita, muy interesante, seguidora, la cual pasaba su vida haciendo buenas obras y donaciones. Sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y después de lavarla, la pusieron en la habitación de arriba, como Lot estaba cerca de Yafo. Los seguidores de Yehoshua, al oír que Kefá estaba allí, le enviaron 2 hombres suplicándole, no tardes en venir a nosotros. Kefá, levantándose, fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la habitación de arriba y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando cuántas túnicas y mantos había hecho Tabita. Tabitá, me corrige la pronunciación. Cuando estaba con ellas, pero Kefá, haciendo salir a todos, puesto de rodillas, hizo tfilá, y volviéndose al cadáver dijo, Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos, y al ver a Kefá, se incorporó. Él, dándole la mano, la ayudó a ponerse en pie, y llamando a los seguidores de Yehoshua y a las viudas, la presentó viva. Toda Yafo se enteró, de tal manera que muchos siguieron a Adoneinu, y Kefá permaneció un largo tiempo en Yafo con Shimón, el curtidor. Excelente texto. Aquí entonces, bueno, así como vimos en el tema anterior, 2 principios del movimiento que se basan en el Irá Hashem, el temor al Eterno, y Ruach HaKodesh. Aquí vemos también actos típicos de lo que es la piedad judía, la práctica de la Torá, la manifestación de la Torá en todo aquel que es Shomer Torah o Mitzvot. Buenas obras y donaciones, Sedakot. Esto es una característica y ratifica que es un movimiento observante de la Torá desde un punto de vista integral,
espiritual y tratando de buscar siempre la correcta voluntad del Creador. ¿Qué nos puede decir y qué enseñanza podemos rescatar justamente de estos actos, como las buenas obras? Tendrá que ver también con el famoso Gemilu Hasidim del Pirkei Avot, obras de Gesed y donaciones Sedakot. Adelante, Rap. Sin duda, sin duda, sin duda alguna nos habla de Gesed, de ese compromiso que debe tener toda persona por procurar el bien de los demás. Y es el caso acá de Tabita. Eh, Hay veces pensamos que los actos, las buenas acciones son opcionales y hay veces que nos percibimos a nosotros mismos como personas buenas o morales simplemente porque no matamos, no robamos, no mentimos, cuando nos enfocamos simplemente en esa actitud pasiva de no hacer. Pero la Torah está llena de secciones que nos inspiran, nos instan a obrar, y esto es lo que califica lo que verdaderamente es una vida piadosa hebrea. Y acá pues claramente Tabitha es identificada, cualquier lector judío se da cuenta de que lo que quiere hacer el autor es identificar a Tabitha como una mujer piadosa, una mujer justa, que practica estos dos típicos actos de piedad judía, que es buenas obras y dar tzedakah. Curioso es que se identifique como discípula, o traduzco acá más fácil en español, un término más comprensible, seguidora de Josué. Es un término que no ocurre en otra ocasión. También es curioso que más adelante, aquí mismo en el texto que estamos leyendo, aunque se traduce a los seguidores de Josué con este término discípulos o seguidores, en una instancia literalmente dice los santos que se encontraban en esta región de Judea, Kedoshim. Y claro, ¿cómo vamos a leer Kedoshim, estimada familia? Leemos santos al estilo greco-romano, que era santo para los greco-romanos, o que es santo para un movimiento judío piadoso, cuyo líder, cuya cabeza es identificado como el ungido, esto es, el rey de Israel por el signo divino. Estamos hablando de un movimiento claramente judío observante, es decir, piadoso. Por lo tanto, Kedoshim, personas identificadas, judíos identificados como Kedoshim, es solamente, o debe comprenderse solamente en términos de la Torá, los que viven de acuerdo a la Kedushá que instruye la Torá. Aunque, claro, el término Kedoshim también se empleaba en el primer siglo como equivalente a adeptos o adherentes, porque se habían hecho adherentes o se habían apartado para seguir las enseñanzas, en este caso particular de Rabino Yehoshua. Así que yo creo, estimado, que en términos generales, todo eso está sirviendo de preámbulo para hablarnos del próximo tema, que será un tema muy interesante, que es el tema de Cornelios. Porque de Cornelio se nos va a decir justamente que hacía las mismas prácticas de piedad que esta mujer Tabita, que era un hombre recto, íntegro, un temeroso de Dios, y Re Elohim, y que hacía obras de bondad y que daba sedacá y además que hacía tefila. Así que creo que toda esta información nos sirve de preámbulo para acercarnos a Cornelio. Pero sobre todo, yo creo, y con esto finalizo mi comentario hasta aquí, creo que esto nos dice, una vez más, de qué estaba formado, cuál es la esencia del movimiento. Anteriormente se nos habló de el temor del Todopoderoso, la influencia divina, y acá se nos habla de práctica, de llevar el temor del Todopoderoso a la práctica, con obras de bondad, con altruismo. Y esto no es nada más que un reflejo de lo que Josué exigió. No todo el que me diga, Adoní, Adoní, mi Señor, mi líder, mi gran maestro, ese no es el que es parte del movimiento reino teocrático. Ese no es el que practica mi enseñanza. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que sabemos que es la voluntad, que es la Torá, ese es el que forma parte del reino teocrático. Ya Josué lo dijo, vendrán tiempos en que alguno dirá,
¿Cuándo te vimos hambriento y no te asistimos? ¿Cuándo tuviste sed? ¿O cuándo estuviste en la cárcel y no te asistimos? Y Josué dice que dirá, es que cada vez que lo haces a otra persona, es como si me lo hicieras a mí. Cada vez que haces esto con tu prójimo, con tu compañero, lo estás haciendo por el líder, por el que te está instruyendo. Así que creo que el llamado es a la acción dentro de la comunidad de Josué. Y creo que el autor de Hechos está haciendo una recopilación tan corta, tan breve, pero a la vez tan profunda de resaltar estas particularidades de cómo vivían los discípulos de Josué. Me da gracia, y quería decirlo brevemente este comentario, Manuel, permiso, sé que me estoy elaborando más de la cuenta, pero es que me hacía gracia que recientemente, con estos breves vídeos que estamos creando acerca o sea, de cómo comprender los escritos en contexto, ustedes saben, publicamos el libro de Mateo en hebreo y estamos realizando algunas reseñas del texto, por ejemplo, en qué contexto es que los discípulos más allegados a Josué se le pueden llamar 11 o se les puede llamar los 12 discípulos y qué implicación tiene todo esto. Y me daba gracia uno de los comentarios que hacían algunos de los que habían visto el vídeo y decían, estas informaciones no tienen utilidad ninguna para la vida eterna, para alcanzar, bueno, ya sabes, toda la esencia de la prédica del mundo cristiano, la salvación ficticia, el ticket después de la muerte, o sea, ¿por qué estamos hablando de contextos históricos y por qué se le llaman Kedoshim? ¿Por qué se le llaman 12? ¿Qué importa esto? Lo que importa es que tenemos la salvación adquirida porque Dios fue tan bueno que se convirtió en un hombre, murió para salvarnos. Y mi respuesta, bueno, no la di porque creo que no es necesario, pero la voy a advertir acá para esta audiencia. Estimados, el texto hay que leerlo en contexto. Si a alguien no le interesa en contexto, pues simplemente que se compre una buena tijera y comience a recortar de estos libros esas secciones donde digan, por ejemplo, sois salvos por la gracia, que corte ese trozo, esa frase, la saque del contexto donde Saúl explica qué es la gracia, que corte las bienaventuranzas donde Josué dice, bienaventurado el humilde, bienaventurado el puro de corazón, que lo corte. Y entonces al final se quedará con esas promesas y creo que esa será su Biblia descontextualizada y pues no será digamos, un discípulo digno que comprende las palabras de su maestro en contexto. Yo siempre pongo este ejemplo y es como que alguien se queda en la carretera, se le rompió el automóvil, digamos que la llanta se le rompió, se le explotó y te encuentras en una gran dificultad, se estaciona alguien junto a ti, viene a ayudarte, se baja y te dice qué sucedió, se me rompió la llanta, el hombre saca una llanta de su auto, te la regala y te dice no lo hagas tú, yo lo hago por ti, te quita tu llanta rota, te pone la de él y se despide de ti y tú qué dices, tú le preguntas el nombre, no, ¿qué me importa a mí el nombre? ¿Le dices gracias? No, porque tengo que darle gracias. No me importa cuál es su nombre, no me importa nada de su contexto, simplemente mi enfoque está en que Él me salvó, que Él vino, se detuvo, me salvó de mis dificultades y eso es todo lo que me interesa. Y lamentablemente esta es una mentalidad que está vigente en los círculos religiosos, donde yo siempre digo, la religión no es nada más que una expresión egoísta del ser humano, donde busca una relación, ya sea con Dios, con un ser humano que lo idolatra y solamente buscando un beneficio propio. Lamentable realidad que surge que está presente en el mundo cristiano. Así es. Yo siempre digo, la religión es una especie de desconexión, porque sencillamente comenzamos a ver las cosas bajo nuestros propios parámetros y, como usted decía, criterios egoístas.
Para terminar, hay un punto que es muy bueno aclarar dentro de esas objeciones que aparentemente salen. Hay personas que les gusta, cuando ya el texto no muestra a Yehoshua ni a los discípulos como un movimiento fuera de la Torá, tratan de buscar esos detallitos chiquiticos para sacarlo de contexto y quizás a un estudiante que no está formado vienen y lo confunden y dicen, oye, ¿verdad? Este Yehoshua era un violador de la ley, un violador de la tradición y Shaul, mucho más. Pero antes de hablar de esta objeción que encontramos en el texto, fíjense, me acaba de llegar una pregunta por WhatsApp, cuando hablábamos de que Shaul era un estudiante que se integró al movimiento en debido tiempo y sobre todo trabajaba en coordinación con los demás emisarios. Entonces la pregunta dice, bueno, según Pedro, 3:16, dice que la pregunta dice así: escuchando a Rayo, usted expresa que Shaul de Tarso recibió instrucción de los primeros talmidim de Rabeino. Entonces, ¿cómo Kefa dice en futuros escritos que no entienda a Shaul de Tarso? Ahí hay una incongruencia. Entonces, fíjense, el texto es justamente 2 de Pedro 3:15, lo voy a leer, para que vean que a veces cuando analizamos un texto, lo podemos analizar de muchas maneras. En coherencia y tratándonos de poner en los zapatos del autor, del escritor, o lo vemos desde un punto de vista externo, donde ya se nos ha dicho que, y es histórico, decir que Kefa y Shaul tenían cierto nivel de rivalidad. Así creo que lo tratan de presentar en algunos círculos religiosos. Miren lo que dice el texto. Dice Kefa, y considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como escribo también nuestro amado hermano Shaul, según la sabiduría que le fue dada. Y sigue el siguiente verso que se trata de usar como argumento de que Kefa no entendía a Shaul. Dice, asimismo, todas sus cartas habla de ellas de esto. ¿Habla de qué? De esa paciencia y de esa salvación, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, no para él, dice, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Si llegamos y simplemente leemos el texto, cosas difíciles de entender, donde supuestamente al decir cosas difíciles de entender, Kefa está diciendo que no entiende a Shaul, entonces Kefa también está diciendo que también en la escritura hay cosas difíciles de entender, pero aquí está hablando claramente de un público que son los ignorantes e inestables tuercen. Y no es justamente Kefa que está justamente diciendo que no entiende a Shaul, sino que está advirtiendo de ese público que al ser inestable e ignorante de la escritura, de la ley, de las tradiciones, tuercen algunas palabras de Shaul. Por ejemplo, Shaul abolió tales mandamientos. Shaul prohibió esto, Shaul prohibió lo otro, Shaul te dice que ya no guarda el Shabbat. Todas esas cosas son producto de una desinformación. No sé si usted quiere agregar algo al respecto. Sí, total acuerdo. Todo se basa en desinformación. Recuerden, la religión cristiana se ha encargado de universalizar todos estos textos. Hicieron de un hombre, de un rabino, de un maestro de Torah, del Mesías, que significa rey de Israel por designio divino, hicieron simplemente una nueva religión. En lugar de la Torah, ahora el nuevo libro religioso es el Nuevo Testamento. O sea, sacaron de contexto todo. Jamás usted encontrará en el llamado Nuevo Testamento a algún autor que diga que está escribiendo en nombre de Dios, que está escribiendo el nuevo libro de una religión. La única excepción que tenemos es el llamado libro de revelaciones, donde el autor dice que está escribiendo lo que vio en una visión y que no se le debe agregar ni quitar. Pero en ningún momento está diciendo que está él escribiendo un Nuevo Testamento que contrasta un Viejo Testamento. Todas esas ideas son anacrónicas, es decir, el concepto de base Nuevo Testamento, Antiguo Testamento no existe. No existía para la concepción de los escritores. Luego, la religión occidental con intereses imperialistas, claro, necesita desvestir a Yahushua, necesita cambiarle ese vestido judío, ese talit, ese contexto judío, necesita quitárselo y el resultado
o sea, hacerlo un tipo universal, un semidios, un hombre encarnado, un dios encarnado o algo por el estilo. Y el resultado de esa presentación anacrónica es el comentario que yo le decía. No me importa si dice los 12 discípulos o 11 discípulos. A mí lo que me interesa es la salvación que ese Dios trajo a mi vida. Pues claro, esa es la mentalidad religiosa del cristianismo. Enfócate en un Dios universal, descontextualízalo de su mundo judío. Claro, ya, sí, era el Mesías, pero en contexto humano. Una vez que resucitó, pues es Dios, y Dios no es judío, obviamente, Dios es Dios. Así que olvídate de su contexto judío, es en vano, no sirve para nada. Pero contextualizando esto que decías del contraste entre Saúl y, y Pedro, que siempre está presente en los comentarios provenientes del mundo cristiano, fíjense un ejemplo más de cómo se leen las cosas de manera errada, basados en una interpretación errada, basándose en que Shaul era la contraparte o se sentía con algún complejo con referencia a Kefá, que es el distinguido maestro de Josué. Cuando Shaul dice en la carta a las comunidades en Galatia, 3 años después de mi evento, de mi evento en Damasco, yo fui a Jerusalén, fui a ver a Kefá. ¿Qué dicen los intérpretes? Aquí Saúl está diciendo que él esperó hasta 3 años. O sea, que él no le interesaba conocer a Simón Kefá, que fue 3 años después, mucho tiempo, cuando él vino a ver a Kefá. Y estuvo simplemente 15 días con él. La realidad es totalmente diferente. ¿Por qué 3 años? ¿No te has hecho la pregunta de por qué 3 años Saúl de Tarso fue a ver al, al discípulo más distinguido de Josué? Porque es que en el contexto judío 3 años son los que se necesitan para que la persona sea validada, para que te tomen en cuenta dentro de un movimiento. Y Saúl lo que está diciendo entonces es todo lo contrario. Tuve el respeto debido de no acercarme a Simón Kefá, sino hasta que pasasen los 3 años. Y además el texto nos dice, fui a ver como aquel que va a visitar a una persona, a saludarlo y más nada. El texto en griego emplea el término historzai, de donde viene también el término conocer, historia, abundar, adquirir conocimiento. En hebreo diríamos esto litros. Fui a adquirir conocimiento con Simón Kefá. Así que la realidad es totalmente diferente, inclusive, y con esto finalizo, cuando Saúl de Tarso, en la carta a las comunidades en Galatia, dice que Simón Kefá estaba actuando de manera hipócrita, dice Saúl, aún Bernabé siguió tras la conducta hipócrita. Y dije entonces enfrente o en la cara de Simón Kefá, y comienza una crítica que le hace Simón Kefá, lejos, fíjense, lejos de ver este enfrentamiento como una especie de degradación por parte de Saúl para con Kefá, lo que evidencia es todo lo opuesto, todo lo contrario. El mejor amigo de Saúl era Bernabé. Bernabé estaba presente. Por eso Saúl dice, inclusive Bernabé siguió con esa actitud de hipocresía. ¿Por qué por qué Saúl en la carta a las comunidades en Galatia no dice, regañé a Bernabé, mi gran amigo, y le dije, Bernabé, ¿por qué estás actuando así? No. Saúl dice que tuvo que hablar con Simón Kefá en presencia de todos. ¿Por qué razón? Porque Simón Kefá es la mayor autoridad. Si Saúl acude a Simón Kefá y logra hacer que Simón Kefá comprenda el error en el que está, ganó a todo el mundo, ganó a toda la comunidad. Así que lejos de ver ese, digamos, ataque, entre comillas, de Saúl para Simón Kefá, más bien es una especie de acudir a la autoridad. Fíjense el contraste. Si criticaríamos a Simón Kefá por esa actitud,
que desde el punto de vista de Saúl fue hipócrita, o no es el día de comentar al respecto, ¿qué diríamos de, o sea, a ver, Simón estaba comiendo con toda la gente de la comunidad y había entre ellos helenistas, gente que no vivía de acuerdo a la pureza ritual. No es que estaban comiendo cerdo, por favor. Los alimentos para el judío no es cerdo, así que no había una mesa servida con cerdo. Había alimento, pero el procedimiento de ese alimento, de la carne kasher, y el estado en que la persona comía podía causar una discrepancia si el que está ingiriendo sigue las costumbres de Judea que requieren limpieza ritual y tiene un contraste entre si el que está comiendo es un helenista, una persona que no vive de acuerdo a los decretos rituales de Jerusalén o de Judea. Excelente. Permíteme concretar con esta idea. Ese es el contexto. Ahora, eh, Shaul criticó a Simón Kefá porque cuando vinieron gente de Judea, Simón Kefá, que es el representante de la gente de Judea, dice que Simón se apartó de los que no estaban ritualmente aptos para comer, ya no comía más en sus mesas. Y esto Shaul lo llamó una hipocresía. Perfecto, yo coordino con Shaul, fue una actitud hipócrita, podemos explicar la razón del por qué, quién estaba en representación de qué grupo. Si dice el texto que Simón Kefá temió de los que vinieron de Judea, no temió porque él fuese menos importante, sino que temió que la gente que vino de Judea, digamos los ortodoxos, los tradicionalistas, percibieran una conducta errada. Ese es el temor. Ahora, ¿se puede criticar a Simón Kefá? Shaul, ¿puedes criticar a Simón Kefá? Está bien. Miremos ahora a la actitud de Shaul. Shaul sale del concilio de Jerusalén, registrado en el capítulo 15 de Hechos. Sale con una carta que dice no se debe obligar a la circuncisión. Y cuando pasa por cuando pasa por, no recuerdo el nombre ahora, donde vivía Timoteos, circuncida a Timoteo. Y la pregunta es, pero Shaul, cuando tú circuncidas a Timoteo, estás diciéndole a las demás personas que tienen que circuncidarse para poder ser representante. ¿Acaso no es lo mismo que estaba haciendo o insinuando Simón al separarse de los helenistas y quedarse comiendo solamente con los que estaban circuncidados? Lo que quiero decir es lo siguiente. Shaul de Tarso tiene licencia para hacer eso porque él no es el líder principal. Al líder principal no se le puede perdonar ni el mínimo error, ni el mínimo error. Lo que pasa es que hoy tenemos simplemente dos correspondencias de Shaul, tradición en los llamados evangelios que vienen de Simón Kefá, y lo que tenemos de Shaul es mucha información, muchos textos escritos por él. Por lo tanto, se le da más autoridad a Shaul como persona por la gran cantidad de escritos que hay en comparación con los pocos escritos de Simón Kefá. Adelante, estimado. Excelente, verdaderamente que es apasionante cómo comenzamos a unir todos estos elementos y sobre todo el ponernos en los zapatos tanto de Shaul como de Simón Kefá y entender el cómo reaccionaron ante determinada situación. Y yo quería cerrar justamente con el siguiente verso de Kefá, de Simón, donde no solamente exhorta a no malinterpretar los textos de Shaul y de la Torá, cuando dice: por lo tanto, amados, sabiendo esto de antemano, de que hay personas que manipulan y libertinos, etcétera, estad en guardia, no sea que sean arrastrados por el error de hombres libertinos y caigáis de vuestra firmeza. Imagínense cómo el mismo Kefá promueve que tratemos de mantenernos firmes y no malinterpretar, tergiversar las enseñanzas de Shaul. Ahora bien, siguiendo en este orden de esas contradicciones y esas aparentes eventos que pueden llevar a confundir, fíjense, existe el siguiente argumento. Lo voy a decir para que todos los del público lo escuchen y hagan un ejercicio y digan cómo responderían al respecto.
Viene alguien que no está de acuerdo con el movimiento de Yehoshua Minarad y dice, no, ahí en el mismo Nuevo Testamento se demuestra que Fa no era ningún observante de la Torá. ¿Saben por qué? Porque dice literalmente que él se hospedó un largo tiempo en Yafó con Shimón el curtidor. Y según algunos comentaristas que tratan de promover lo antitorá, significa que Shimón no guardaba la pureza ritual, porque ¿cómo va a estar en casa de una persona cuya profesión era considerada impura para la tradición judía? Si él era un observante, era un hombre halágico, por así decirlo, como lo acabamos de afirmar anteriormente, ¿por qué permaneció tanto tiempo en la casa de un curtidor? ¿Qué nos responde a eso, Rap? ¿Era entonces esto una demostración de que estaba violando la tradición judía o la práctica de la Torá? ¿Qué responderían ustedes los que acaban de escuchar este tipo de objeciones? Escuchemos a Rap. Sin duda, seguimos en la misma línea de pensamiento, cómo el texto nos dice una cosa al lector, judío o no judío, pero que entiende el texto en contexto, sin embargo, al practicante de la religión cristiana, a la persona adoctrinada, el mensaje lo recibe de forma diferente. Como bien decía el maestro Immanuel, Simón Kefá acaba de entrar en casa de un tipo llamado Simón el curtidor y sabemos que esto pues implica entrar en estados de impureza. ¿Esto qué significa? Significa que Simón Kefá no vivía de acuerdo al estado de pureza exigido para entrar al templo de Jerusalén. Y también dirían, pues todo esto nos va creando un preámbulo para cuando lleguemos al próximo capítulo que nos habla sobre Cornelios, pues comprender que en efecto Simón Kefá iba gradualmente dejando de observar la Torah. Inclusive, apreciado maestro Emanuel y apreciada familia, hay quienes citan literatura talmúdica para decir que en efecto se critica, se desprecia eh, lo que es el oficio de curtidor, inclusive que donde hubo una fábrica donde se trabajó el curtido de pieles, no se puede construir una sinagoga. Y se citan diferentes textos con ese único fin, descalificar la judeidad, o en este caso, la vida observante, piadosa de Shimón Kefá. La realidad es que las críticas que se registran en el Talmud, que no olvidemos que el Talmud fue escrito mucho después de los escritos de los primeros discípulos, en un contexto judío un tanto diferente del primer siglo, las críticas siempre son al mal olor que se generan en una curtidora de pieles. Y eso es realmente detestable. Por lo tanto, se decretaron ciertas leyes que permitían a una mujer judía divorciarse si quería, si el esposo era curtidor y tuviese esos malos olores todo el tiempo, si la mujer estuviese experimentando todo el tiempo ese mal olor, que tenía esa excusa porque era algo desagradable, pero no se critica el oficio por sí mismo ni se le cataloga como algo impuro en sí mismo. De hecho, imaginemos, si Simón el curtidor se le fuese a llevar una piel, digamos, de un extranjero, un romano, le llevó una piel, digamos, de un animal kasher, pero que no se sabe cómo fue sacrificado, Simón el curtidor, digamos que aceptaría, toma esa piel de un animal que no fue sacrificado, puede hacer que Simón el curtidor entrase en un estado de impureza ritual. Ahora, entrar en un estado de impureza ritual, estar impuro, no es un pecado, señores. No es un pecado, simplemente un estado ritual que delimita a la persona poder entrar en el templo. ¿Ustedes saben cómo se quita ese estado de impureza? Sencillo. De una tarde para la otra, se entra en el agua ritual, se da un baño y listo. La persona quedó limpia otra vez. Curiosamente, las tres instancias en que se menciona a Simón el curtidor, en el texto que leímos, dos instancias de ellas, el nombre es acompañado por
la mención del mar Mediterráneo. En otras palabras, Simón el Curtidor es un judío piadoso que tiene su empresa justamente al lado del mar Mediterráneo. ¿Para qué? Para poder estar en estado de pureza. Así que es risible que se emplee el hecho de ser curtidor como medio de justificar una actitud impía o falta de piedad por parte de Saúl, perdón, de Simón Kefá. De hecho, finalizo con esto. En la propia Mishnah se menciona a Simón Bar Yochai, el famoso Simón Bar Yochai, y dice en sus palabras, según se transmite, que él podía garantizar, Simón Bar Yochai podía garantizar la alimentación kasher para Kohanim, para sacerdotes del templo, inclusive cuando esos alimentos vienen de curtidoras de Sidón y de las ciudades en el Líbano. Estamos hablando de Siria, Líbano. ¿Por qué razón? Dice Simón Bar Yochai, porque las curtidoras están cerca de un mar o cerca del río. Así que, una vez más, qué importante, estimado maestro Immanuel, es el contexto. Qué importante. Así es, hasta con un simple mapa podemos desmentir este tipo de afirmaciones. Yo escuché hace poco una que me dio mucha risa. Decía, bueno, como Shaul se la pasaba en la diáspora y hacía y tomaba vino, entonces estaba violando la halajá de que está prohibido tomar vino hecho por un acún. Entonces uno decía, wow, yo no sé si tomar estos comentarios en serio o es que verdaderamente son producto de una gran ignorancia, un querer atacar por atacar, cuando claramente no se ubican en el contexto histórico. Bueno, Rap, yo creo que con esto terminamos hoy. Quiero agradecerle, estuvo de verdad las aclaraciones, las explicaciones muy buenas. Yo les invito a todos a volver a ver el video y estos principios que hemos aprendido hoy de interpretación, de cómo analizar el texto, aplíquenlo con otros textos, porque no se trata de sacarlo de contexto, no se trata de leerlo con una falsa conciencia cronológica, sino que nos tomamos el tiempo de analizarlos, de indagar y sobre todo de alejarnos de cualquier prejuicio que nos hayan enseñado. Rescatemos el mensaje del texto y olvidémonos de esos conceptos históricos y religiosos que lamentablemente han distorsionado esta gran enseñanza. Nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias a todos. Gracias, apreciado Immanuel, por haber estado con nosotros y también gracias a toda la audiencia, a toda la familia que pudo estar con nosotros en este tiempo. Como bien decía el maestro, vuelvan a escuchar el vídeo, vuelvan a quizás a hacer anotaciones, porque ese es el único objetivo que tenemos, crear el contexto. No me voy sin recordarles que pueden tener acceso a ciertos libros que ya hemos publicado, Crónicas de Yehoshua, el texto hebreo de Mateo, ya se encuentra disponible para todo el que desee, una traducción al español con notas, comentarios, que de igual manera, como estamos haciendo acá, el objetivo es crear contexto. También hemos publicado ya los hechos de los emisarios que estamos analizando, así que les animo a todos, aquel que no lo tenga, que ingrese en la tienda y lo pueda adquirir. Sin más, pues me despido deseándoles que tengan una excelente noche y será hasta muy pronto. No olviden suscribirse al canal y encender la campanita para que sea notificado cuándo será la próxima charla. Muy buenas noches. Hasta pronto.